Perfecto. Bueno, ahora empezando con siguiendo, digamos, la explicación que estaba llevando a cabo, voy a comentar que los tipos cuando hablamos de tipos de procesador en paralelo, hablamos de los procesadores multinúcleos, es decir, que en una única unidad de ejecución tenemos núcleos o cores, es decir, intentar ejecutar tantas instrucciones paralelas como núcleos se tenga. Esta tecnología, que se denomina multihilo, es la que vamos a tratar de que durante el desarrollo de una aplicación se puedan aprovechar y volcar en cada una de ellas las tareas que se ejecutan. Eh, por supuesto, respetando el concepto de lo que empezamos a ver, de tener un padre que obviamente puede tener varios hijos en estos hilos, eh, que, que los padres tienen una lista de los hijos que tienen y cada hijo tiene un puntero hacia el padre. ¿No? Y todo el trabajo que tiene que ver con el ciclo de vida de los procesos que los tocamos también dentro de esta unidad. Siguiendo con la explicación de la temática, habíamos visto sobre el tema de las plataformas paralelas. Puntualmente habíamos hecho alusión a esto que estamos viendo, y eh, lo que estuvimos trabajando o comentando en la última unidad fue sobre el primero, sobre el pasaje de mensaje, ¿no? La interfase esa, que se llama MPI. Eh, eh, Hicimos alusión, digamos, sobre los sistemas multiprocesadores, multicomputadoras y sistemas distribuidos para poder clasificar cada uno de ellos. Hablamos del sistema paralelo, hicimos referencia al tema de los multiprocesadores simétricos y también los clústeres. Vimos cómo es la topología de uno simétrico, eh, cómo trabajan los distintos CPU con sus distintos procesadores. eh, Definimos lo que es fuerte y débilmente acoplado, si tenía mayor o menor dependencia, eh, siempre en la búsqueda del procesamiento paralelo. eh, el tema se planteó del tema de la coherencia en caché, hicimos referencia cuando hay un problema de la coherencia en caché, eh, y creo que me olvidé de grabar. No, estoy grabando. El problema de la coherencia en caché, y lo vimos puntualmente que cuando el CPU tiene un trabajo, está trabajando sobre cierta información, y cuando le hace falta, digamos, para avanzar, le pide al scheduler que le entregue más de lo que está necesitando. El scheduler va a intentar buscar en la caché de nivel 1, caché de nivel 2, caché de nivel 3. Si no está, baja la memoria, y si no está la memoria, va a ver si el proceso está en el disco, y bueno, se acomoda, produce lo que es el cambio de contexto, un retraso o debilitamiento en la performance, pero puede suceder en algún caso que haya información que se modifique, que no sea, digamos, compatible con lo que se esté procesando, y bueno, produzca el, digamos, el tema de la coherencia de caché, donde la explicación es más detallada, la tienen que dar ustedes en el parcial. Vimos un ejemplo de que creo que es un procesador simétrico, el costo que tiene. El link lo pueden ver para, digamos, poder verlo, comprarlo si así gustan, eh, que también haciendo una maravilla con respecto a aquellos que han visto una placa madre en un CPU, ¿no? Eh, Empezamos a ver el tema de sistemas multicomputadoras, de clúster, siempre en forma general, donde vimos en la administración, el tipo
tipo de clasificación que tiene, eh, cómo sería una memoria distribuida en el mismo, que después en la tercera unidad donde hacemos hincapié sobre esto y el pasaje de mensajes. Acá simplemente se va mostrando, nos vamos introduciendo en los conceptos teóricos. Este, bien, seguimos con el tema de las multicomputadoras, perdón, usando procesamiento masivo, los cluster workstation. Uno hablábamos de los heterogéneos y los otros de los sistemas homogéneos. Eh, Obviamente todos están administrados por software que, vuelvo a repetir, donde hicimos hincapié y donde vamos a hacer un poco más de hincapié es en el MPI. Eh, Vimos procesadores de forma masiva, podemos ver centros de cómputo como pueden tener aquellos como Google, Amazon, podríamos pensar que lo tienen. Si han visto alguna foto googleando sobre un centro de cómputo, es bastante parecido a este, donde tiene determinada refrigeración, un gran protocolo de seguridad, etcétera. Eh, Cuando hablamos del tema del procesamiento paralelo, pusimos como ejemplo cuando estoy describiendo el tema de Tor, donde tenía la desventaja la latencia, porque pasaba por distintos eh, cebollas para llegar al destino. Eh, bueno, seguimos mirando el tema de el- la clasificación, hablábamos del GPG-PU, y en un ejemplo práctico de cómo en una placa madre que mirando tenemos un único procesador, pueden ir tarjetas gráficas y como vemos tenemos un único procesador que si tiene varios hilos, están compartiendo un mismo base de datos y eh, y cada uno de las memorias obviamente tiene su propio procesamiento gráfico y que comparten, digamos, en forma local lo que vimos en una arquitectura descrita anteriormente. Hablamos de las maravillas que tiene el procesamiento distribuido y hablamos de un equipo, el Frontier, que está dentro de los top 500, el primero, que así como hablamos que el celular tiene 4 6 8 core, y acá estamos viendo que tiene 8.730.112, ni más ni menos, ¿no? A nivel de procesamiento terriblemente gigante, obviamente el consumo que tiene y tendrá sus prestaciones particulares. Esto se puede acceder entrando a www.top500.org, donde van a poder ver la lista de equipos que están rankeados dentro de los 500 equipos de procesamiento paralelo, donde uno se maravilla con un solo equipo, entender cómo funciona, bueno, el sistema operativo que administra esta cantidad de cores y cómo se distribuye, obviamente va a depender de la arquitectura y prestación que se dé. Así como un ingeniero, un licenciado que tiene que ver con la informática, trabaja con una determinada arquitectura, es decir, si aprenden a trabajar con distintos paradigmas de lenguaje, que puede ser Python, C++, Java, etcétera, lo van a hacer una determinada arquitectura que tiene un sistema operativo que maneja esa determinada arquitectura. Por lo general y en forma masiva, trabajamos con un sistema operativo Windows. Y los equipos son los que vemos habitualmente y tenemos cierto conocimiento. Pero después existen, obviamente, como lo que estamos viendo en pantalla, otras arquitecturas con otros sistemas operativos. Y por lo tanto, vamos a tener que administrar y manejar y desarrollar software para esos sistemas operativos, que después tendrá una determinada interfase para que el usuario de PC común pueda acceder, eh, será otra cosa. Como por ejemplo, cuando hacía referencia de una persona que quiere aprovechar, por ejemplo, en estos días que hay hot sale, entrar y ver el tema de los pasajes aéreos, que busca
en distintas compañías aéreas en el rango que el usuario quiere, inclusive puede tal vez, si la opción le da, jugar con los precios, no montos mayores a y menos, mayores a y menores a un cierto rango. Entonces, lo que habíamos ejemplificado, los que desarrollan sobre esas plataformas, digamos, cada petición va a parar a los servidores correspondientes y entregarán después los resultados que se unifican, ¿no? Esos trabajan sobre arquitecturas particulares que podrán ser las que mencioné recién con tema de Windows. Bueno, entender la clasificación, saber los conceptos de clúster u workstation, mismo sistema operativo. Cuando trabajamos los clústeres que podían ser simétricos, asimétricos, sincrónicos o asincrónicos, a través de intercambio de buffer, con mensajes sin bloqueo, arquitecturas vectoriales, y como recién comentaba, cada desarrollo y forma de trabajo tiene su arquitectura particular. ¿Por qué uso determinada arquitectura? Va a depender digamos, de lo que quiera llevar a cabo. Por ejemplo, si quiero administrar, lo voy a decir a modo de ejemplo para que se entienda, no quiere decir que aplique exclusivamente lo que voy a decir. Si quiere trabajar con un sistema que accede a una farmacia eh, para el control y manejo de precios, para poder vender en distintos puntos del local de venta, seguramente no se va a trabajar con una arquitectura vectorial, porque en costo muy elevado, la prestación es sobremanera dimensionada y necesitaría un desarrollador que trabaje con esta arquitectura, o sea, no aplica, es algo que sea de mucho dinero y que quiera hacer la inversión, digamos, no sería lo conveniente, pero no está dentro de descartar las posibilidades, sí aplica para otras aplicaciones, entonces cada arquitectura tendrá su sistema operativo y obviamente su software que permite trabajar. Es importante saber para qué sirve cada arquitectura y cómo se clasifica cada arquitectura de la que estamos viendo. Eh, Después detallamos dentro de la clasificación de Flynn cómo es el flujo de instrucción y el flujo de datos. Fuimos detallando cada uno de ellos en forma sintética. La bibliografía está ampliada. eh, donde esta diapositiva resume lo que hemos visto hasta el momento, donde puntualmente se manifiesta la clasificación de Flynn, donde está, digamos, detallado en el último paréntesis a qué corresponde, multiprocesador, bueno, etcétera, matriciales, etcétera. Donde, obviamente, teniendo presente esto, tenemos que saber definir cada uno de ellos y además para qué sirve y en qué contexto. Esa es digamos, la riqueza, digamos, de tener el concepto teórico que es lo que introduce la primera unidad. Eh, Fuimos detallando lo que habíamos visto inicialmente de UMA, NUMA y COMA, y cómo es la arquitectura del mismo. eh, y como vemos, vuelve a repetirse el fuertemente acoplado, simétrico, y si lo hacemos relación con diapositivas anteriores, vamos a encontrar el nexo que sigue el hilo, digamos, de la explicación, para tener y entender los conceptos teóricos. Bueno, seguimos con el detalle de los tipos de multiprocesadores, siempre teniendo en cuenta la diapositiva de la página 65 que vi recién, ¿no? Que va despertando, digamos, a partir de esta clasificación, lo que estamos viendo. Eh, todo es- Toda la explicación sigue sobre lo mismo. Y va introduciendo el concepto de computadoras, manejo de la red. Cuando hablamos de red, tener en cuenta las distintas topologías que hay de conexión de red, eh, LAN, WAN, MAN, digamos que son las básicas, y por el cual se va a comunicar cuando tenemos esta distribución de equipos y para darle la sensación del paralelismo, ya sea simulado o real. Este, bueno, hablamos de memoria virtual, y lo que son
las máquinas de flujo de datos, eh, pequeña explicación, justamente haciendo hincapié nuevamente a los procesadores vectoriales, cómo se, digamos, cómo se considera dentro de la clasificación de Flynn, pero básicamente está en lo que dije recién, saber qué es cada una, para qué sirve, cómo es la arquitectura y en qué aplica, ¿no? Pequeño ejemplo, eh, bueno, cómo se clasifican las tareas, las redes de interconexión, cómo se van a interconectar, vimos a través de distintos dibujitos que lo muestran como lo que estamos viendo y que corresponden a una topología como la de UMA en este caso, los tips de red de tipo local, eh, ¿no? Recién hablaba de red de área local, MAN, WAN, LAN, otras clasificaciones que estamos viendo, ejemplos cómo sería, eh, si estuvieran conectadas, cómo se mezclan una red de un lugar a otra, donde si vemos en la estrella puntualmente, podemos pensar eh, del día a día que tenemos en nuestros hogares. Tenemos un router, que es el del centro, y cada dispositivo conectado, y se comunican unos con otros a través de ese router. La ventaja es que permite los ruteos entre el emisor y el receptor ir de forma directa, tiene velocidad, digamos, mientras mejor performance tiene el router, mayor velocidad, podemos partir de 10, 100, 1000, perdón, 100.000, lo que está hoy en día, y la desventaja es que si se rompe el router, que nos quedamos sin red, bueno, muchas particularidades, digamos, de la conectividad. Eh, Seguimos con distintos ejemplos de estas imágenes que están acá, eh, de estas, empezamos a focalizar en algún ejemplo en particular para que se entienda, y puntualmente distintas redes que están conectadas con su topología, eh, se comunican a través, como dice en rojo, a través de pasajes de mensajes, eh, y bueno, y que toda esta cuestión de tener una única red, arriba a la izquierda, en un cubo, cómo se mezclan en el cubo de abajo y que permite tener muchas conexiones, es una impresión de una topología que puede estar presente. Y cómo de la comunicación desde un punto puede llegar a través de la complejidad, que esta maraña que parece ser en el dibujo, podríamos pensar que puede ser Internet, digamos, donde a través del emisor y llega al receptor, digamos, la comunicación. Y obviamente, no solamente el sistema operativo, eh, como el que vimos en el último punto de la unidad 3, eh, sino que también trabaja con los protocolos propios de la red, como en este caso TCP/IP, en el caso de Internet. Bueno, redes híbridas que podemos tener, eh, WAN, hablo en general, digamos, en una red de interconexión entre ciudades, y una LAN en modo local, que tal vez es el punto, no, digamos, de mayor ejemplo y de mejor visualización. Empezamos a ver conceptos de tema de redes, aquí le damos técnicas de switching, operación, ruteo, todo lo que estoy recién estaba describiendo. Eh, bueno, un repaso en general de justamente los procesadores que habían antes. Le ponemos comunicación, tenemos sistema distribuido, que fue lo que explicamos. Si tenemos distribuido, tenemos pasaje de mensajes, porque están en distintos lugares y no hay otra forma de comunicarse, en los conceptos de lo que hemos visto. Bueno, haciendo referencia sobre el mismo sistema distribuido. eh, Creo que terminaba con eso. Ahora lo que vimos en el tema del diagrama de los tres estados, cuando desde que hacemos doble clic para el uso de una arquitectura bajo Windows, y obviamente todo el hardware que le compete, eh, eh, pasaba a una lista, cuando ingresaba a una lista que era una lista que podía ser administrada mediante round robin, FIFO, de acuerdo a la modalidad que tenga de scheduler y las prioridades que maneja. Ese proceso que estaba listo,
cuando tenga su momento, el scheduler lo va a subir y lo va a poner en ejecución, y en ejecución, si no completa, lo va a volver a la cola de listo, y esta cola de listo significa que puede estar en la memoria, y la memoria puede ser el disco, como así también dentro de la memoria RAM. Y si es el disco, puede ser memoria virtual, que la memoria virtual es utilizada para simular tener memoria RAM, y si el equipo espera una entrada-salida, por ejemplo, iba a la lista de bloqueados, que en este caso dice espera, y podía bajar al disco en el caso de que la memoria estuviera llena, y bueno, eh, el proceso cuando hablamos de eh, cómo es el ciclo de vida de un proceso en los tres estados. Hicimos la explicación más ampliada en esta diapositiva en su momento, y que esto obviamente se respeta y se cumple para los sistemas operativos en red, y hablamos del sistema operativo, perdón, distribuido, y hablamos del sistema operativo en red, que prácticamente eh, en sistemas operativos de red que habían bajo el sistema Windows, perdón, DOS, se instalaba el sistema operativo, se instalaba en cada uno de los equipos el sistema de red, para que pudiera tener esta conectividad. Esto que estaba presente hace mucho tiempo, hoy está presente para trabajar y que ya no se usa más, está presente para cuando trabajamos con sistemas distribuidos, con el software que vamos a ver en el repaso de la última unidad. Eh, bueno, vimos la necesidad de usar los middleware, para que, como en el caso que traje en su momento, del uso de un dispositivo celular que teníamos Android, que para poder correr las aplicaciones, digamos, teníamos Linux, teníamos como base, y necesitábamos de este servicio intermedio para que las aplicaciones distribuidas que tenemos arriba puedan ser ejecutadas. Por eso podemos tener el navegador, editor de texto, de cálculo, etcétera, gracias a esta interfase, a este servicio. Eh, bueno, los sistemas operativos de red, distribuidos, el hardware y software en general, y termina hablando de toda esta eh, modalidad donde vuelve a repetirse débilmente acoplado o fuertemente acoplado, y esto, siguiendo el hilo, se va a entender, digamos, para darle un retoque de concepto integral. Y con esto finalizamos la unidad 1. Sobre esto, ¿alguna pregunta ahora? Si no, al final, y si no, cuando después que terminen de- de- de repasar, me lo pueden hacer. Si no hay interrupciones, yo voy a seguir como que está todo ok, digamos. Entonces ahora voy a compartir. Ah, perfecto, gracias. Ahora arranco con la unidad 2, compartiendo, eh, donde veíamos los temas que estamos mirando en pantalla, y donde eh, eh, a ver, esta parte, o sea, veámoslo en forma macro. La primera unidad introduce los conceptos este, para familiarizarnos sobre el tema de la materia, donde habla de las distintas clasificaciones teóricas que hay. Eso en formato general. En esta segunda empezamos a ver de qué manera podemos ir aprovechando esa clasificación para ir trabajando e involucrando en lo que vamos a ver puntualmente en la unidad 3, que ya empezamos con el desarrollo de código. Es decir, todo sigue en este hilo. Entonces, el primer punto de partida, eh,
donde hago referencia es el tema de la imagen que era puntual, donde hablamos de lo que es concurrencia y de lo que es paralelismo. Y sobre esta imagen que ustedes describieron en su momento es el punto crucial donde, digamos, lo traje cada vez que hablaba de alguna temática, traía como ejemplo estas dos cosas. Entonces, eh, empezamos a ver el concepto de lo que es concurrencia, eh, que ya lo habíamos definido en la unidad anterior, donde nos interesaba, apareció el concepto de lo de hilo, en qué lenguaje, digamos, qué ventaja podía tener con respecto a la ejecución secuencial. Es obvio, uno en secuencial empieza hasta que no termine la última sentencia, no hay ningún cambio, y acá, bueno, en base a estrategias que dividimos el trabajo, lo enviamos a distintos cores. Eh, por eso es que veíamos de qué manera teníamos una misma tarea y cómo, digamos, tenía la salida en tiempo mucho más rápido. Pero no siempre quería indicar que tener muchos cores iba a tener, digamos, efectividad en el aumento de performance. Y esto se da puntualmente cuando hay una dependencia, cuando el que quiere tomar, haciendo la cola de café, sale inmediatamente, pero si la cola de ponerle leche, la expendedora del ejemplo que siempre di, es más larga, y obviamente, digamos, por más que hemos separado, me va a traer aparejado una demora que que en tiempo, que por más que haya dividido o puesto más core, no implica que va a haber, digamos, una salida más temprana. Eh, Paralelismo real era poner, digamos, que prácticamente es complicado que se pueda llevar a cabo en virtud de que si tenemos una máquina por cada usuario que necesite, o sea, una máquina de café, leche y agua, caliente por cada alumno de la universidad, en el ejemplo que di en su momento, digamos, sería imposible. El tema es de simular ese paralelismo con pocos recursos, pero dándole atención en simultáneo. Eh, por eso es que toda la unidad habla de justamente el paralelismo, tener en cuenta la definición y lo de concurrencia. Y bueno, empezamos a ver en distintos ejemplos, descarga de internet, eh, siempre manteniendo lo que, digamos, el uso, el mayor uso del CPU. Acá el tema de los vuelos baratos, que del ejemplo anterior, donde va en forma individual y después hay un join, se reúnen todas las búsquedas para entregarle al usuario un resultado, pero en verdad internamente hizo ese trabajo de ir por cada CPU. Bien, marca 10 minutos, voy a ver si puedo terminar en 10 minutos, lo más que pueda avanzar. Eh, Sigo hablando de los sistemas concurrentes, hablamos de lo de la exclusión mutua, que es necesario cuando se comparte, digamos, un recurso, eh, digamos, digamos, los puntos de sincronización. Vimos un ejemplo de cómo sería en Linux, que primero debe terminar una tarea antes de continuar otro, por eso no siempre se gana en velocidad, y acá veíamos que si hacíamos un cat, la unificación de los tres archivos, y después que me cuente la cantidad de líneas, primero tiene que darse, por más que vayan a dos cores distintos, primero tiene que unificar para después contar el resultado. O sea, no ganamos en velocidad. Sí mandamos a trabajar en dos procesadores, pero finalmente el producto termina siendo el mismo. ¿Por qué? Porque primero tenés que unificar, después cuento que lo haga en un único CPU, y que lo hagan, y que tenga el equipo 100 CPU, el resultado, digamos, prácticamente no va a tener una implicancia. Y este es el ejemplo de por qué no siempre
se gana, ¿no? Si les pidiera, o descríbame un ejemplo, ponen esto o uno parecido y bueno, con eso se entiende. Seguimos hablando de la clasificación de Flynn, eh, y lo vamos a ir poniéndolo dentro de la arquitectura paralela, donde este cuadro que está acá sintetiza todo, prácticamente toda la clasificación que vimos en la unidad anterior, junto con el otro cuadro anterior. Entonces, si tienen, digamos, si tienen como referencia este cuadro y el cuadro anterior, es un punto de partida interesantísimo para completar, digamos, todos los conceptos teóricos, porque a partir de ahí se van desprendiendo las distintas situaciones donde, digamos, claramente, cada vez que vemos dibujos así, los tenemos que describir, hablando, mirando la teoría donde se explica lo que es una memoria común con los procesadores, como, digamos, qué ventajas o desventajas puede tener cada uno de ellos. Ustedes buscaron después esta que termina siendo una memoria caché. eh, bueno, y a raíz de eso, vimos la conexión de equipos que son heterogéneos, eh, y acá esto era bien visible, que teníamos distintos equipos, pero podemos tener el mismo CPU, como dice en la imagen, como se ve, como servidor web, en verdad, pero a nivel de PC y con distinta performance. En lugar de hacer eso, puse esta imagen que es bien grosera, se puede distinguir que son distintos dispositivos comunicados con algo en común, puede darnos la prestación de la sensación de tener un único equipo. Eh, bueno, los distintos modelos de concurrencia que sucede con la memoria compartida, pasaje de mensajes, este, eh, multiproceso. Si miramos, las imágenes se van repitiendo. Lo único que van agregando conceptos, que es como una escalera que van aumentando en conceptos, donde terminan sirviendo como clasificación de entender las ventajas y desventajas y tener presentes las arquitecturas. Es decir, que una recomendación, por ejemplo, para estudiar sería tener agarrar las imágenes e ir viendo, diciendo, esta imagen es igual a esta otra, es igual, y hablan de lo mismo. Entonces, si hacen ese resumen, se van a dar cuenta de que en el hilo del avance de la materia se fue ampliando los conceptos de partir de un único CPU a varios y cómo trabajan esos varios. Entonces, justamente, como ven, tienen las mismas imágenes donde se van, digamos, tiene como contrapartida eh, justamente aprovechar todo lo que vemos de modo tal de que no se dé la situación que vemos en la izquierda, en la imagen de la izquierda, sino que veamos lo de la imagen de la derecha. Es decir, que en una misma unidad de tiempo pueden trabajarse varios procesos. Eh, el concepto que inicialmente en la unidad 1 vimos de multiprogramación, seguimos abarcándolo ya en forma gráfica, cómo se puede dar que justamente a través de varios procesos, trabajando con un procesador, podemos tener una memoria que es compartida, o una memoria que no es compartida, y donde empezamos a ver el concepto de pseudo paralelismo, que ese pseudo paralelismo en algún punto va a desembocar en el tema de trabajar con los hilos que hicimos. Esta es una diapositiva repetida. Este, bueno, acá vemos el paralelismo simulado y el paralelismo real. Eh, bueno, empezamos a ver el concepto de multiprogramación también, donde podríamos tener, dándole siempre la sensación de que el usuario puede darle la sensación de que es atendido, y como que fuera de él ese equipo, pero en verdad está atendiendo varios. Y el ejemplo de atender a varios es justamente mirando las pestañas que están haciendo varias cosas en simultáneo, como la imagen que se muestra, ¿no? Marcada con un círculo aplastado. Seguíamos hablando de la asignación de los recursos, y vimos las aplicaciones gráficas, comenté un ejemplo de la aplicación
peer-to-peer, ¿no? Y en lugar de tener los tiempos de ociosos, de línea punteada que se puede ver, esos tiempos ociosos que sean ocupados en el paralelismo simulado, en aprovechamiento de la multiprogramación. Eh, bueno, como podíamos ver, como hacíamos control al del, veíamos el administrador de tareas, todas las tareas que se estaban ejecutando, es decir, que los programas que están en el disco, cuando cobran vida, empiezan a transformarse en tareas, las tareas son procesos, los procesos los dividimos en hilos y los hilos son aprovechables en distintos cores, ¿no? Y en qué arquitectura? Bueno, en la explicación de en qué arquitectura y la diferencia de cada arquitectura y sobre qué clasificación tiene esa arquitectura, es el hilo de lo que estamos hablando. Y obviamente tendrá sus ventajas y desventajas, donde uno puede deducir, desde la teoría, de lo que estoy haciendo este pasaje rápido, bueno, los distintos tipos de paralelismo que hay sobre, sobre el control, los datos, el flujo, eh, bueno, este, lo que tiene cada hilo, ¿no? En verdad tiene más datos, porque digamos el hilo padre, por ejemplo, tiene una lista donde tiene asignado cada uno de los hijos que van generándose, y que, por ejemplo, en sistemas operativos como Unix existen hilos, eh, perdón, existe la posibilidad a través de un fork, de una sentencia, de crear hilos hijos. Y cómo se asignan los hilos hijos, como recién comentaba, van a apuntar al padre para saber quién es el padre, y de cada padre va una lista donde están los hijos. Eh, ¿Cómo se termina dando algunas situaciones cuando se trabaja con sistemas distribuidos, los hilos y la concurrencia? Bueno, está escrito en las imágenes donde va hablando de lo que estoy comentando, la aplicación del hilo, y cuando trabaja aprovechándose de ese paralelismo simulado, los multihilos que se van llevando a cabo. Cuando se comparten recursos, hablamos de la escalabilidad, la mejora, cómo mejorar el tiempo, el trabajar. Bueno, y acá voy a hacer un pequeño parate son las 8:39, vamos a tener 15 minutos de descanso. Yo les aviso por WhatsApp porque ya me queda menos de un minuto. Bien.